Hoy es día 21 de abril del año 2021 y el objetivo de la charla es hablar pues, de si tenemos techo de mercado en criptomonedas. Si tenemos un techo de mercado en criptomonedas o si por el contrario es simplemente un alto en el camino y vamos a seguir subiendo. Cualquiera de las dos al final son respuestas un poquito válidas, ¿vale? Lo cierto es que estamos en una zona un poquito complicada, sobre todo principalmente por Bitcoin, ¿vale? Bitcoin es el que lleva un par de meses prácticamente sin subir. Entonces aquí tenemos en CoinMarketCap toda la capitalización de las cripto. Fijaos que ahora mismo son 2 billones de dólares aproximadamente. Si abrimos, ¿vale? 2 billones de dólares. Si abrimos la parte de dominancia de Bitcoin y ¿qué tal, Freddy? Y abrimos la parte de capitalización, este gráfico de dominancia es bastante interesante, ¿vale? ¿Por qué es bastante interesante? Porque el máximo del Bitcoin lo tuvimos, el máximo de las criptomonedas, mejor dicho, lo tuvimos en enero, aproximadamente el 7 de enero de 2018. 7 de enero de 2018, ¿vale? Y luego el siguiente mínimo lo tuvimos el 1 de abril. Entonces, si nos vamos aquí, vamos a ver, buscamos la coincidencia, ¿vale? Fijaos que el mínimo de dominancia del Bitcoin, ¿vale? El mínimo de dominancia del Bitcoin se dio con un 33% y se dio el 8 de enero del año 2018, justo coincidiendo con el máximo de las criptomonedas, ¿vale? Que fue aproximadamente el 4 de enero, mínimo de dominancia del Bitcoin, el 8 de enero aproximadamente, el 8 más o menos, por esa fecha, ¿vale? Un poquito más, el 15 de enero, con lo cual, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos en esa tendencia de la reducción de la dominancia del Bitcoin. Entonces, siguiendo el gráfico con correlación o por correlación con el año 2017-2018, todavía quedaría recorrido, al menos, en cuanto a altcoins, ¿vale? En cuanto a pues, otras criptos, que nos da igual cuál sean, ¿vale? Puede ser XRP, puede ser Binance, puede ser Ethereum, puede ser Cardano, Dogecoin, Polkadot. Pero sí que es cierto es que lo que es el inicio, digamos, del periodo final de subida de criptos, estaríamos en ese momento, ¿vale? Estaríamos en ese momento, ¿por qué? Pues porque la dominancia de Bitcoin empieza a caer. ¿Qué significa esto? Significa que Bitcoin sube más despacio que el resto de las criptomonedas, ¿vale? Además, el máximo de Bitcoin se dio, ¿vale? Vamos a verlo aquí. Vamos a ver aquí el máximo de Bitcoin. El máximo de Bitcoin lo tenemos, ¿vale? Si hacemos un poquito de zoom, lo tenemos unos meses, un mes antes del máximo de las criptomonedas. O sea, el máximo de Bitcoin lo tenemos aproximadamente como 2 o 3 semanas antes del máximo del resto de las criptomonedas. Luego, la última fase siempre de una subida de criptos es que Bitcoin deja de subir o no sube tan fuerte. O sea, que deja, primero que deja de... O sea, que lo primero es que no sube tan fuerte como el resto de criptomonedas, punto 1, y punto 2, que ya no sube, ¿vale? Que sube menos, se queda plano y la dominancia empieza a caer, que sería un poco la situación en la que estaríamos ahora, ¿vale? Es decir, pega subida espectacular y nos deja, y ahora mismo fijaos cómo estamos, ¿vale? Se parece más al último tramo de subida, ¿vale? Estaríamos aquí en este último tramo de subida,
donde pues da la sensación de que está subiendo, da la sensación de fortaleza, como aquí, ¿vale? Si hacemos zoom, fijaos, toda esta subida, que tampoco es tanta, si la comparamos esta subida con esta subida, la subida de este año es un poquito más potente, la subida que empieza más o menos en octubre, aquí septiembre, aquí llega hasta diciembre y aquí se ha prolongado hasta abril. Es decir, que la subida de Bitcoin, comparando todo el año 2020, o sea, los últimos 6 meses, 3 meses de 2020 y 3 meses de 2021, pues subió bastante menos en el año, subió bastante menos tiempo en el año 2017. Entonces, viendo los gráficos, nuestra sensación es que ha empezado ese techo de mercado. Ha empezado ese techo de mercado con los primeros pasos, que es lateralidad de Bitcoin, por un lado, y por otro lado, bajada de dominancia del precio del Bitcoin, ¿vale? Que está cayendo fuertemente, ¿vale? De hecho, ahora mismo lo tenemos en el 50%. ¿Qué más ayuda a este problema? Pues ayuda a este problema la tasa de hash, ¿vale? La tasa de hash de Bitcoin, no, blockchain. La tasa de hash de, vamos a buscar aquí, mempool. La tasa de hash junto con la mempool, ¿vale? La mempool la tenemos absolutamente desmadrada. ¿Por qué? Pues porque hubo una bajada bastante importante de la tasa de hash, ¿vale? De la, aquí estaré, vamos, lo podemos ver aquí, ¿vale? De la tasa de hash, fijaos, tenemos una bajada espectacular de la tasa de hash, ¿ok? ¿Vale? Y un aumento de la dificultad de la red. ¿Qué significa esto? Significa que hay menos gente procesando a una dificultad mayor. Entonces, hasta que dentro de unos días no se corrija o bien la tasa de hash o bien la dificultad, vamos a pasar pues unos cuantos días, un par de semanas fácilmente, con Bitcoin bloqueado. Y eso tampoco ayuda, ¿vale? ¿Por qué Bitcoin está bloqueado? Porque tiene un nivel de dificultad para unos para una tasa de hash de 170, ¿vale? Y cuando realmente la tasa de hash es un 20% por debajo. Entonces, esto tampoco nos ayuda, ¿vale? No nos ayuda en absoluto. Aunque en realidad la tasa de hash está absolutamente disparada, fijaos, tanto en Ethereum como en Bitcoin. O sea, digamos, los gastos, las comisiones. Ethereum, que tendría que estar pues en los entornos del 8, 10, 20, pues lo tenemos en 170, ¿vale? 160. Bitcoin lo tenemos absolutamente disparado en ese mismo sentido. Entonces, por lo que yo veo de gráficos, mi sensación es techo de mercado, ¿vale? O inicio de formación de techo de mercado, porque la dominancia del Bitcoin baja, porque el Bitcoin no sube y porque el resto de criptomonedas están arrastrando en la subida. Si luego nos vamos a los típicos gráficos, ¿vale? Nos vamos a un gráfico semanal, pues aquí ya vemos cómo en gráfico semanal el primer tramo de subida es perfecto, corrección, y el segundo tramo de subida, fijaos que ya esta semana la media se nos está, digamos, cayendo, se nos está inclinando, ¿vale? Vamos a quitarnos todos los gráficos intermedios, ¿vale? La media ya se nos está cayendo y esa es la primera vez prácticamente desde el último, ¿ves? Aquí tenemos un principio de giro y aquí tenemos un principio de giro. Tampoco es buena señal. Es decir, ya tenemos una media la media que usamos nosotros de seguimiento de precios de subida de Bitcoin, pues se nos está girando también, ¿vale? Entonces, esto
no es buena señal, ¿vale? Esta barra que tenemos aquí tampoco es buena señal, ¿vale? Es una barra de limpieza de posiciones. Pero se nos queda un bonito estrategia de trading, ¿vale? Fijaos cómo aquí tenemos un gráfico semanal que estoy analizando, que posiblemente sea de alguna forma interesante pensar en tomar cierto beneficio en el largo plazo, ¿vale? Con una estrategia de corto plazo. Esto es un triángulo, ¿vale? Aquí tenemos un triángulo en gráfico de 4 horas, junto con la media móvil de 200 barras de 4 horas. Esta es la media móvil, la que tenemos aquí, y aquí tenemos el RSI. Entonces, una estrategia de trading muy simple para ahora, comprar la ruptura de este triángulo. ¿Qué significa? Pues si rompe por arriba, meteríamos una orden de compra, si rompe por abajo, meteríamos una orden de venta, ¿vale? ¿Qué podemos pensar? Podemos pensar normalmente continuidad bajista. ¿Qué significa eso? Significa que el precio ha caído, ha caído más o menos unos 10.000, unos 12.000 dólares desde los máximos, ¿vale? 64.000, 51.000, o sea, unos 13.000 dólares, pues que tengamos otra caída de 13.000 dólares desde los 58.000 y nos lleve a los 45.000. Luego el objetivo, digamos, de caída sería irnos pues más o menos aquí, aproximadamente a este nivel o un poquito más abajo, ¿vale? Nosotros en un reciente vídeo lo que marcamos fue una estrategia de trading bastante conservadora, es decir, planteamos un movimiento lateral y en ese movimiento lateral tomar posiciones en la parte baja del rango lateral, ¿vale? Compramos el soporte como estrategia de toma de posiciones. La venta en resistencia sería aproximadamente vender en 60.000. Y el entorno intermedio, pues es la estrategia que os estamos diciendo ahora. Este triángulo que tengo, que tiene que romper por alguno de los dos sitios, compraríamos por encima de resistencia, venderíamos por debajo de soporte, ¿vale? Sería algo de este estilo. Por ejemplo, ¿vale? Yo tendría aquí una posición, vamos a hacer, una posición de compra. Esta sería la estrategia. Estaríamos comprando por encima de los 57.400 y estaríamos vendiendo por debajo de los 53.300, ¿vale? 290 aproximadamente. Entonces, esta sería la estrategia de trading. Yo voy a tomar una posición cuando rompe este triángulo. Es una orden OCO, que significa o se hace una o se hace otra, ¿vale? Le doy a enviar la orden y automáticamente tendríamos aquí las dos, ¿vale? Tenemos aquí las dos órdenes colocadas. ¿Que quiero actualizar alguna? Pues voy aquí a actualizarla, ¿vale? Y esta la pongo en 53.000, que estaba en 52.000. Entonces tengo aquí la orden por encima de la resistencia y por debajo del soporte. Vamos a actualizarla de arriba. Es una forma de atacar el mercado, una forma bastante conservadora de atacar el mercado y que realmente es interesante. En el largo plazo es distinto. O sea, en el largo plazo yo ya tengo esta subida espectacular. ¿Me puede merecer la pena? Pues seguramente a una cierta toma de beneficio a que el RSI en gráfico semanal se nos baje al entorno 50-55 y ahí podemos volver a entrar, ¿vale? Porque ya si lo vemos en gráfico diario, y esto en gráfico diario, esto no, eso, aunque está subiendo ligeramente, realmente no es alcista. O sea, la subida sería algo de este estilo, ¿vale? Sería algo de este estilo. Y esto da una sensación muy rara. Esto nos da una... Vamos a buscar... Mejor, este sería el gráfico un poco más... ¿Vale? Esto nos da una sensación muy rara. Decir, oye, que tengo ganas de subir, pero no subo, ¿vale? Entonces nos acaba machacando. Si por contra
por ejemplo, vemos otras alternativas, vemos el oro, que lo teníamos analizado en su momento. Ah, sí, la plataforma es PrimeXBT. Nosotros tenemos una promoción. Que decir, esta es la promoción, Carlos. Te registras, tienes un bono y ya está. Es la plataforma que usamos habitualmente. Usamos muchas, ¿vale? Esta es una de las plataformas que usamos. ¿Vale? Depositamos aquí, embetemos las órdenes y hacemos la estrategia de trading. ¿Vale? Es una de las que usamos. Vale. El otro valor que queríamos ver era, por ejemplo, el oro. ¿Vale? Hicimos este gráfico diario. Fijaos que tiene lo mismo, muy parecido a cómo se está moviendo pues Bitcoin, solo que en lugar de Bitcoin se mueve con una recta alcista, ¿vale? Esto se mueve con una recta bajista, ¿vale? Este es el movimiento, resistencia, soporte. Entonces, ¿qué nos ha hecho? Pues nos ha cogido, aquí se ve muy claro cuál es la zona de control, que son los 1650, 1670 aproximadamente. Y desde entonces lo que tenemos es un movimiento alcista bastante sencillo de manejar. Ahora mismo las cripto, la mayoría de ellas están, digamos, bastante complicadas, ¿vale? Bastante complicadas, ¿por qué? Pues porque no nos dan chance de hacer una subida clarísima, ¿vale? O una bajada clarísima, sino que están bastante laterales. Cuando están bastante laterales, los movimientos duran poquito y los giros son rápidos, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un buen movimiento en el oro, pero claro, fijaos que los movimientos en instrumentos tradicionales, pues al final son muy cortitos. Aquí estamos hablando de que va a ir de 1680, nos va a llevar a 1810. Eso no llega a un 10%. Es que el Bitcoin se mueve, o el Ethereum se mueve un 10% en un día. Entonces, ¿merece la pena quedarnos en modelos tradicionales? Pues por volatilidad seguramente no. La siguiente que utilizamos, vale, Ethereum. Ethereum, por ejemplo, el último, contamos los movimientos. Fijaos, este es el primero, la subida primera. ¿Qué vemos? Vemos una subida y una corrección muy pequeñita, o sea, fortaleza. ¿Vale? Vamos a hacerlo al revés, perdón. Ahora. Esta es la subida y esta es la corrección, ¿vale? O sea, sube desde 1530 a 2150, corrige muy poco. Corrige apenas un 0,382. Esta es muy poquita corrección. El siguiente movimiento es todo este. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho con todo este movimiento? Que ha vuelto al origen. Con lo cual, ahora tenemos una nueva subida, ¿vale? Ahora tenemos una nueva subida desde los niveles 1950 aproximadamente. ¿A dónde vamos a ir? Esta sí que está más fuerte, ¿vale? Esto está mucho más fuerte. Lo normal es que volvamos al 2550 y desde ahí pues hagamos otro tramo de subida aproximadamente 2700, 2800 más o menos. En este merece la pena estar, ¿vale? O sea, cuando mucha gente pregunta, oye, ¿qué es que no comentas Bitcoin? Es que Bitcoin empieza a dejar de ser interesante a nivel de trading. Es decir, a otros niveles hay otras criptomonedas mucho más interesantes. Por ejemplo, Ethereum. Por ejemplo, IOTA, ¿vale? Empiezan a haber otras monedas bastante más relevantes. Entonces, aquí Ethereum, simplemente comprando la ruptura de la resistencia, 2360, te ha subido como 50, te ha subido como 70, 80 dólares, te ha subido un 3%. ¿Vale? Cuando Bitcoin prácticamente no ha hecho nada, Ethereum nos ha subido un 3%. Entonces, ahora mismo está bastante más interesante otras criptos que el propio Bitcoin. Y nos tenemos que dar cuenta.
podemos holdear Bitcoin, no hay ningún problema, es una parte fundamental de la mayoría de las carteras, pero tenemos que considerar que como estamos en el proceso de cambio, de reducción de importancia de Bitcoin o reducción de dominancia, nos tenemos que mover a otras, ¿vale? Entonces, Ethereum es una de ellas, claramente alcista, o sea, absolutamente alcista. Si este fuera digamos, si nosotros tuviéramos la tendencia de largo plazo de Ethereum comparado con Bitcoin, esta sería la primera subida. Fijaos como la primera subida sube de 300 a 2000, sube unos $1.700 y corrige apenas 700, ¿vale? Si yo sumo $1.700 a este nivel, el objetivo es claro, son 3.000. El objetivo de subida de Ethereum es $3.000. Y esta sería la línea de tendencia alcista que utilizaríamos, ¿vale? Esta es la línea de tendencia alcista que utilizaríamos y el objetivo de subida de Ethereum es $3.000. Añadamos el gráfico de Ethereum contra Bitcoin y nos daría un objetivo de subida, pues fácilmente 0.05 Ethereum por Bitcoin, más o menos. 0.05 sería un poco el objetivo. Entonces, en ese cambio, en ese rebalanceo de criptomonedas, desde el Bitcoin al resto, pues una de las beneficiadas claramente es Ethereum, ¿vale? Que lo único que está haciendo realmente es correcciones para reducir la sobrecompra, donde nos vamos a un RSI 40-50 para luego volver a subir. En la otra herramienta que utilizamos, ¿vale? En nuestra otra herramienta que utilizamos, por ejemplo, podemos ver otros instrumentos que son interesantes. ¿Vale? Vamos a ver. El que mucha gente dice que somos unos talibanes y que no nos gusta. Vale. A nosotros nos gusta ganar dinero, punto. A partir de ahí, lo que hacemos es evaluar las opciones que tenemos, ¿vale? Esta es Cardano. Es decir, Cardano tiene un gráfico más parecido a Bitcoin. Es decir, está intentando subir, pero no acaba de subir. Este es el gráfico de Cardano. Y ahora mismo tiene Cardano el mismo precio que tenía el 27 de febrero. Se han pasado 2 meses y está relativamente plano. ¿Es bueno o es malo? No lo sé, es distinto. Es decir, a día de hoy no está subiendo. Está bastante plano, por ejemplo. Entonces, nos abstenemos o no lo consideramos a la hora de tomar posiciones. Y estamos hablando de corto plazo. En corto plazo, la calidad de los proyectos nos da un poco igual. Por ejemplo, IOTA es el mismo, un gráfico en donde tengo un canal alcista, ¿vale? Pero el canal de Cardano era mucho más plano, el canal de IOTA es mucho más inclinado. Y aquí veis, por ejemplo, cómo funciona muy bien el intentar buscar tomar posiciones en la parte baja de los canales alcistas o en las zonas de soporte. Es decir, hemos visto Bitcoin poner una orden en la parte baja del canal, que serían los 50.000. Con Cardano haríamos lo mismo, ¿vale? Y con IOTA estaríamos haciendo lo mismo. Y en el fondo lo ha tocado. Es decir, aquí ha tocado el 1.60. Ahora ya se ha estabilizado en 2.20. Pero el 1.60 lo ha tocado. Entonces, si queremos intentar tomar posiciones, si queremos ganar pasta más o menos de forma, entre comillas, controlada, una de las posibilidades que tenemos, que además, fijaos que además aquí coincide con la zona de resistencia anterior, una de las opciones que tenemos es posicionarnos en los soportes o las resistencias, los soportes para comprar, las resistencias para vender y dejar las órdenes puestas. O sea, yo me lo habéis oído muchas veces en el canal, decir, oye, sí, está fenomenal, pero si tú no dejas la orden puesta en esos niveles, un poquito por encima, tú no compras IOTA. Cuando quiera volver, cuando quieras enterarte, ya el precio ha recuperado los niveles que tenía anteriormente.
igual que en la orden que hemos puesto de compra por encima de resistencia o venta por debajo de soporte, o tú pones la orden y la dejas, o cuando vayas a saltar no lo vas a coger. Porque no estarás despistado y si estás te dará miedo. Entonces, en criptos, muy fundamental dejar las órdenes puestas para coger las subidas o las bajadas. Dejamos aquí, en el inicio de arranque de IOTA aquí, ¿vale? Cuando empieza a subir en febrero, tú tienes tu orden puesta por encima de 0,51, es que el día que supera el 0,51 ya no vuelve. O sea, ya se sube aquí como una bestia hasta arriba. O sea, todos estos días de subida, o sea, hay un día que lo supera y ya no ha vuelto. O sea, ya no te da una segunda oportunidad. O está esa orden puesta o no haces absolutamente nada, ¿vale? Entonces, IOTA es de las que nos gustan. Vemos, por ejemplo, Uniswap. Y Uniswap es diferente de lo que hemos visto hasta ahora. De momento aquí tenemos el típico triángulo. ¿Veis el triángulo que hemos planteado antes en Bitcoin? Este mismo triángulo planteado en Uniswap, cómo rompe y tenemos al menos 1, 2, 3, 4, 5 días de subida. Cuando hace la siguiente vela, la roja, te sales. Luego la entrada es la rotura del triángulo, la entrada es la superación de la resistencia, ¿vale? Esa es la compra. Y el cierre, algo tan sencillo como la primera vela roja que veas. Porque realmente tú estás haciendo trading, no estás valorando más cosas. No, es que el proyecto, olvídate. O sea, tú lo que estás haciendo es trading. Y en la medida que estás haciendo trading, a ti lo único que te importa son roturas alcistas para comprar o roturas bajistas para vender. Y una vez que dejas de subir, cierras. Y una vez que dejas de bajar, cierras. Y aquí otra vez, pues tenemos un poquito, ¿vale? Los famosos techos de mercado. Es decir, niveles en donde el precio más o menos está subiendo, pero no acaba de subir. Estas son las sensaciones que nos da de cuando el mercado da esa sensación de subida y sube, pero suben pocas, suben con mucha volatilidad, hacen cosas raras, ¿vale? Y es muy complicado sacar dinero. A ver si tenemos aquí Dogecoin. Doge, no sé si está aquí. ¿Vale? Tenemos Dogecoin. Es decir, Dogecoin, ¿puedes trabajar Dogecoin? Volvemos a lo mismo. Orden de compra por encima de la resistencia. Y se dispara. Si tú no la tienes puesta, no lo compras nunca. ¿Nos enamoramos de Dogecoin? No nos enamoramos. Simplemente no deja de ser una mera estrategia de trading. Donde yo compro y cuando deja de subir, como ha pasado el día de hoy, vendo. Punto. No tiene más misterio. Entonces, no hay proyectos malos en el trading. Todos los proyectos en el trading son interesantes. Lo que tenemos que hacer es, aquellos que veamos bien, seguirlos y tomar posiciones en consecuencia. Por ejemplo, Polkadot. Fijaos cómo ya este es uno de los que ha dejado de subir. ¿Vale? Es decir, y nos referimos, esto es el mercado bueno, el que nos gusta. ¿Por qué es el mercado bueno el que nos gusta? Porque son gráficos muy bonitos, porque son subidas, correcciones, roturas de resistencia, correcciones, ¿vale? Roturas de resistencia, correcciones, roturas de resistencia, y aquí tú no rascas dinero. Aquí es muy difícil rascar dinero. En esta parte inicial sí, en la parte posterior no. Luego no es que no nos guste el proyecto, lo que nos gusta es el gráfico. Entonces, rascar dinero en la segunda, desde febrero hasta ahora, o sea, 2 meses complicados. Los meses que llevamos desde finales de febrero ahora a finales de abril, son 2 meses bastante complicados a la hora de hacer trading y a la hora de trabajar. O sea, hay muy poquitas que se escapan a un modelo fácil de trading.
¿vale? Y aquí volvemos otra vez. ¿Veis los techos en muchos de las criptos? ¿Vale? ¿Vemos los techos en muchas de las criptos? Pues se ven bastante bien. La sensación, por un lado, es una sensación, entre comillas, de euforia, pero comparamos con las subidas que ha habido, sobre todo en el año 2017-18, pues a ver si lo tengo aquí, que creo que está. Vamos a ver. Pero aquí no tengo. Binance a nosotros nos parece un proyecto bastante interesante. Pues Binance, fíjate que ha superado el 300, se fue al 600, se lo llevamos aquí, al 600. En la zona de 600 sería el techo, ¿vale? Si supera el 600, pues nos iríamos fácilmente al 700, ¿vale? Simplemente con un gráfico de 4 horas, si supera estos niveles, nos podemos ir fácilmente a los 750 aproximadamente. Pero también es muy alcista, ¿vale? Primer movimiento, pauta correctiva, supera el 300, te pega otra vez la subida, llega a los 600 y en esos 600, me cojo el último tramo, ¿vale? En esos 600 donde estamos ahora, pues tienes una subida aquí de más o menos $370, $370 sobre 450, 440, te vas a los 800, ¿vale? Si superas 600, 620, te vas aproximadamente a la zona de 800, o sea que está bastante potente. Binance lo está haciendo muy bien, porque Binance al final lo que ha hecho es una red compatible con Ethereum y donde en principio las comisiones son más bajas que en Ethereum. Luego los tíos son bastante listos. O sea, yo hago un Ethereum B, entre comillas, totalmente compatible con Ethereum para no tener problemas. Para mí es el modelo a seguir, sinceramente. O sea, si hay una exchange que lo ha hecho estupendamente bien, esa es Binance. Hay que darle un premio al CEO de Binance por lo bien que lo ha hecho. No es un talibán, no son científicos como la gente de Cardano, no son tíos raros como Dogecoin. Lo de Dogecoin, por ejemplo, nos demuestra que si tú eres capaz de calentar a la masa, te puedes forrar. Acumulas una cripto, la que sea, la calientas y la subes, la multiplicas por 4 por 5, vendes y te forras. Entonces, eso es otro de los corolarios que podemos aprender de todo lo que tiene que ver con grupos de presión, ¿vale? Además es mucho más fácil en criptomonedas que no en acciones, por ejemplo. Y Binance, por ejemplo, tal y como lo están haciendo, incluso hoy han hecho un quemado de tokens, pues en ese quemado de tokens está perfecto. A ver, Dogecoin es Truñocoin, sí, pero volvemos a lo mismo. Para trading vale. O sea, tú no tienes por qué, o sea, cuando uno invierte, cuando hace trading, no se enamora de las cosas. Pero tú cuando sales de fiesta y buscas guerra, no estás buscando guerra, decir, y con esto me caso. No, buscas guerra. Y la guerra es cuanto más jaleo, mejor. A lo mejor es un símil muy machista, ¿vale? Pero creo que está un poco enfocado. Es decir, voy buscando guerra. Y lo que buscas guerra es volatilidad, movimiento y cachondeo. Y luego la otra opción es pues una cosa mucho más sólida, mucho más estable a largo plazo, que vas a estar con ello 20 años. O sea, nadie, si haces una encuesta a todos los traders, ninguno se plantea tener Dogecoin en la cartera durante 20 años, ¿vale? Al contrario, o sea, lo hace, lo coge, lo vende. A ver, BTT me gusta.
¿Vale? Estamos hablando de BitTorrent, ¿no? BTT a mí me gusta. Es decir, me parece bastante interesante. Más bien, la máxima cantidad, 990 millones. O sea, hay circulando el 66%. No está mal, ¿vale? 5.000 millones. Tampoco es una capitalización exagerada. En total 7.000, o sea que todavía posiblemente pueda duplicar por 2 o por 3. Y de momento está el contrato de Tron, que no está mal. Sí, yo le pondría un objetivo. A ver, ¿qué objetivo le pondría? Claro, es que si lo tenemos aquí, cuando ya ha pegado este pedazo de subida, pues, a ver, ¿qué tenemos? Aquí tenemos de 3.200, ha subido a 12.000, o sea, ha multiplicado por 4, ha corregido el 50%. A ver, aquí la clave es que no pierda este nivel, la clave es que no pierda el 7.000, los 7.000, ¿vale? Esa para mí sería la clave ahora mismo, que no pierda este nivel de 7.000. Y que acompañe a otro movimiento que nos llevase a la zona del 0.015, 0.016. Eso sería lo ideal, ¿vale? ¿Y estaría justificado? En principio sí. A ver, Bitcoin lo veo ahora en una especie de distribución, digámoslo así. Lo veo en distribución. Si no, habría acompañado más a la subida y no la ha acompañado. O sea, lo veo más en distribución. O sea, todo este movimiento lo veo más en distribución. Es decir, lo tendría que haber roto para arriba como ha hecho Ethereum, ¿vale? Ethereum ha roto la resistencia previa y Bitcoin no, ¿vale? Y Bitcoin no. Bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Que quiera nuestros cursos, que nos escriba, ¿vale? Al correo del canal, hola@educacionfinanciera y criptomonedas.com o taller de inversión@gmail.com. Y también tenemos promociones de cursos gratis, dándote alta en los brokers que tenemos asociados, ¿vale? En estos que sacamos o cualquiera otro que tenemos asociados. O sea, que el que le interese, que nos escribe. No somos unos cracks. Al final intentamos más o menos interpretar lo que pasa en el mercado y sacar algo de rendimiento, que ya te lo puedo decir, Carlos, que es bastante complicado. En fin, chicos. Y como decimos siempre, un abrazo y hasta siempre. Y el que quiera, pues ya sabe dónde estamos. Gracias por oírnos.